Muy buenas a todos y bienvenidos un jueves más al Peso de la Historia, la sección perteneciente al canal de YouTube de Buzzer Beater y en la que cada semana te traigo un pedacito de historia de la NBA. Desde que iniciamos esta sección, allá por el mes de septiembre, hemos hablado de jugadores, de equipos, de momentos, pero hay bastantes más elementos que componen el universo NBA. Hoy vamos con uno de ellos, y es que hoy toca hablar de entrenadores, un mal necesario, absolutamente necesario, por cierto, para entender este juego. Vamos a hacer un repaso en dos entregas de los entrenadores principales a lo largo y ancho de la historia de la NBA. En esta primera entrega entrarán los más veteranos, desde el inicio de la liga hasta el año 2000. Van a ser dos vídeos seguramente para los muy cafeteros, pero absolutamente necesarios, al menos para mi conciencia. El número de entrenadores que han dirigido al menos un partido en la historia de la NBA es de 359, así que podéis imaginar que vamos a hablar de bastantes de ellos por aquí en las próximas 2 semanas. Pero antes, ya sabes que nos viene fenomenal si le das un like al vídeo, nos dejas un comentario, lo mueves en tus redes sociales y sobre todo, si te suscribes a este canal para poder seguir creciendo poco a poco. Dicho lo cual, vamos ya con la entrega de esta semana. Así que, camarero, una de entrenadores. Tenemos que abrir este vídeo hablando del primer gran entrenador de la historia. Obviamente, yo no lo vi en directo, pero Red Auerbach fue el primer head coach con un peso real en la NBA. 20 temporadas en el banquillo de los Celtics del 47 al 66, antes de pasar a los despachos verdes para 9 títulos y un 66, 9 títulos. Es que se dice pronto, pero es una absoluta barbaridad lo de Red Auerbach. Un 66% de victorias, como decía, y en 1.419 partidos dirigidos en regular season. Con el paraguas que suponía, eso sí, la presencia de Bill Russell, Auerbach es una de las caras icónicas en la historia de los Boston Celtics y su imagen, encendiendo un puro muchas veces con el partido definitivo todavía en marcha para festejar un nuevo anillo de su equipo, es absoluta historia de la NBA. Quiero recordar también, aunque de manera breve, a John Kundla, quien dirigió durante 11 temporadas a los Minneapolis Lakers, ganando un total de 5 anillos. El primero, cuando la NBA todavía se llamaba BAA, y posteriormente otro bajo la denominación de NBA. Saltamos al año 1953. En aquella temporada se estrenaba dirigiendo a los Milwaukee Hawks Red Holzman. Pero a Holzman se le recuerda muchísimo más por su etapa en Nueva York. No en vano fue el primer gran entrenador de los Knicks, a los que dirigió desde el año 67 hasta 1982, ganando los dos únicos anillos que poseen los neoyorquinos hasta este momento, el del año 1970 y el del año 73. Otro apunte rápido para recordar a Alex Hanu, entrenador de los St. Louis Hawks campeones en el año 58 y que también tocó metal en el año 1967 dirigiendo a los Philadelphia 76ers. Además, ganó el título de la ABA en el año 69 dirigiendo los Oakland Oaks. Vamos ahora con un caso curioso. Los Lakers llevaban desde el año 1954, todavía en Minneapolis, sin ganar un anillo. Estaban sodomizados por los Celtics, contra los que llegaron a perder hasta 8 finales de la NBA. Tuvieron que acudir los amarillos a Bill Sharman para volver a campeonar 18 años después, concretamente en el año 1972. Lo curioso es que Sharman, acompañado como asistente por Casey Jones, fue jugador de Boston también como Casey Jones durante toda una década. Tuvieron, por tanto, que echar mano a los amarillos del eterno rival para volver a ganar. Algo realmente curiosísimo. Hablamos ahora de Jin Shu. Con 22 años de carrera a las espaldas, 13 de ellas en la capital del país, lo curioso es que tuvo una etapa con los Bullets en Baltimore del 66 al 73 y tras pasar por Filadelfia y San Diego volvió a los Bullets, ya en Washington DC, para volver posteriormente a los Clippers ya en Los Ángeles en el año 87, lo que se dice una carrera de ida y vuelta. Vamos ahora con dos entrenadores que compartieron época, Jack Ramsay y Dick Motta.
A Ramsey lo recordamos por ser el entrenador que llevó a los Blazers a su título del año 1977 y con Bill Walton como jugador franquicia. Estuvo nada menos que 21 años en los banquillos, logrando casi 1.700 victorias en temporada regular y siendo su etapa más larga en Oregón con 10 años. Dick Motta estuvo nada más y nada menos que un cuarto de siglo dejándose la vida en los banquillos. Comenzó en el año 68 en Chicago y finalizó en el año 97 en Denver. Entre medias, título en el año 1978 dirigiendo a los Bullets, para posteriormente ser el elegido por los Mavericks para ser el primer entrenador de su historia. Kevin Lougherty comenzó a entrenar con apenas 32 años a los Sixers en el año 1972. Pasó a la ABA para ganar 2 títulos y volvió a la NBA en el año 76 para dirigir a Nets, Hawks, Bulls, Bullets y Miami durante los primeros años de la franquicia de Florida en la liga. Lo dejó con 54 años en 1995 tras 17 como entrenador principal. Al siguiente, o del siguiente de quien os quiero hablar, es del recientemente fallecido Lenny Wilkens. 32 temporadas, 32 estuvo Wilkens entrenando, el que más en toda la historia. Dirigió 2.487 partidos, lo cual es tope absoluto, y logrando 1.332 victorias, que durante muchos años fue el récord absoluto y ahora mismo es el tercero en este ranking. Alcanzó la cima en el año 79 con el título de su equipo, los Seattle Supersonics. Pero también lo recordamos en Cleveland, en los años de Mark Price y Brad Daugherty y posteriormente en Atlanta. Un absoluto mito. Vamos ahora con otros 2 entrenadores con carreras paralelas, Cotton Fitzsimmons y Bill Fitch, quienes iniciaron sus carreras a la vez en el año 1971. Fitzsimmons entrenó durante 21 años y Fitch durante 25. Al primero se le recuerda principalmente en Kansas City, ahora Sacramento, y en Phoenix, aunque no pudo llevar jamás a sus equipos al título. Sí lo hizo Fitch, capitán vídeo, como se le conocía, con los Celtics del primer Larry Bird y siendo además el entrenador de aquellos Rockets de las Torres Gemelas que se colaron en la final de la NBA en el año 86 y que perdieron precisamente ante Boston. Pasamos a John McLeod, quien estuvo 18 temporadas entrenando en la NBA, principalmente en Phoenix, donde estuvo 14 años. Un clásico que tuvo poco impacto a nivel colectivo, pero que acumuló hasta 1.364 partidos dirigidos con casi un 52% de victorias. La pena es que en playoff bajara este porcentaje hasta el 46,5%. En cambio, el que sí que tuvo un éxito tremendo a nivel colectivo fue Casey Jones, quien aparte de una carrera como jugador triunfal en los Celtics, consiguió 2 anillos en una década al frente del equipo del Trébol en los años 80. Fue el director de orquesta de aquel extraordinario conjunto formado por Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, Danny Ainge y Dennis Johnson. Nada más y nada menos que Jones hizo un 67,4% de victorias en liga regular y un 58,7% en playoff. Vamos ahora con 4 entrenadores que iniciaron sus carreras en el año 1977 y que marcaron indiscutiblemente las siguientes 2 décadas como mínimo. Comenzamos con Hubie Brown. En España se le recuerda de su última etapa en Memphis dirigiendo a Pau Gasol, pero Hubie fue un clasicazo principalmente en los Knicks de los años 80. Estuvo sin entrenar desde el año 87 hasta el año 2003, nada menos, para matar el gusanillo ya en edad de jubilación en los Grizzlies. Luego tenemos a Doug Moe, mítico entrenador de los Nuggets más locos de la historia. Sin éxito a nivel colectivo, pero todo un innovador que primero en San Antonio y luego en Denver revolucionó la liga. Un acrata total y absoluto que se jactaba de no tener esquemas en su libreto. El siguiente, y nos ponemos en pie, Don Nelson, el segundo en la historia en cuanto a victorias, temporadas en activo y partidos dirigidos. Comenzó en Milwaukee, donde estuvo 11 años con la defensa por bandera. Luego en los Warriors fue el padre del Run TMC, con un juego dirigido al ataque sobre todas las cosas. De ahí a Dallas, donde apostó por Dirk Nowitzki y Steve Nash, para posteriormente volver a la Bahía para dirigir al equipo del We Believe.
una pasada de entrenador y todo un personaje en sí que ahora vive retirado en Hawái sin querer saber absolutamente nada del mundo exterior. Un absoluto ídolo. Y el cuarto de este póker es Larry Brown. 27 años en la NBA, en 9 equipos distintos. Le recordamos por un estilo de juego férreo y defensivo, por lidiar con Allen Iverson en la última gran temporada de los Sixers y, por supuesto, por el título de los Pistons del año 2004. Comentar también rápidamente a Billy Cunningham, el entrenador de los Sixers del 83, que solo entrenó 8 temporadas, todas en Filadelfia, y lo dejó en lo más alto, y que tiene un porcentaje de triunfos del 69,8%, nada más y nada menos, aunque claro, obviamente con pocas temporadas a sus espaldas, si lo comparamos con estos dinosaurios de los que os estoy hablando. Vamos ahora con Del Harris y Mike Fratello, ambos con un recorrido importante en la liga. 14 años Harris y 17 Fratello, pero que no lograron el éxito absoluto. El primero en los Bucks y el segundo en los Hawks de Wilkins, principalmente, pero que sus carreras merecen obviamente también mención. Pasamos ahora a uno de los grandes mitos de la historia, Jerry Sloan, uno de los grandes personajes que han pasado por los banquillos. Tacañón, que le llamaba Andrés Montes, estuvo 26 temporadas dirigiendo a los Utah Jazz, con los que jugó 2 finales. Sustituyó a otro entrenador mega conocido y súper carismático como fue Frank Layden para aguantar toda una vida en el mismo equipo, en Salt Lake City. De carácter rancio y firme, ganó el 60,3% de sus partidos en liga regular, pero solamente el 48,5% en playoff. Se retiró sin anillo, pero con el reconocimiento total y absoluto del público. Como merece también este reconocimiento Paul Westhead, quien estuvo solamente 6 años entrenando, pero que fue el precursor del Showtime de los Lakers y que es recordado también por su enfrentamiento abierto con Magic Johnson, que acabó costándole el puesto en los Lakers. A Westhead le sustituyó su mano derecha, Pat Riley, el Armani de la NBA, uno de los personajes más importantes en la historia de la liga a todos los niveles. Primero, como jugador, aunque menos, posteriormente como entrenador y ahora y desde hace ya muchísimos años como directivo. En los Lakers acabó siendo tan reconocido como sus rutilantes estrellas, Magic Johnson, James Worthy o Kareem Abdul-Jabbar. 9 años en Los Ángeles, 4 en Nueva York y 11 en Miami para 5 anillos y 9 finales disputadas. De púrpura y oro ganó nada más y nada menos que el 73,3% de sus partidos en liga regular y el 68,5% en playoff. Una absoluta barbaridad lo de Pat Riley. Y de Riley a Chuck Daly, rivales en 2 finales. Daly fue tremendo para los Detroit Pistons, el creador de los primeros Pistons campeones, o sea, de los Bad Boys. Estuvo 9 años en la Motown y luego ya veterano en los Nets con Drazen Petrovic y se retiró en los Orlando Magic. Además, fue el elegido para dirigir al equipo olímpico norteamericano en Barcelona 92. Seguramente su mayor reconocimiento de siempre. Nos vamos ya moviendo por la década de los 90 y hay que hablar de George Karl, un tipo excepcional que estuvo 27 temporadas del 84 a 2016 comparadas en Madrid de por medio en 6 equipos diferentes, pero que lo recordamos principalmente en los Seattle Supersonics, a los que llevó a la final en el año 96 y posteriormente en los Denver Nuggets, lidiando con todo un Carmelo Anthony. Un histórico que dirigió 1.999 partidos de temporada regular. Bernie Bickerstaff, padre del actual entrenador de los Pistons, también estuvo en Seattle. Estuvo un total de 15 años en la palestra, siendo el primer entrenador en la historia de los Charlotte Bobcats. Y para cerrar esta primera entrega llega el turno de Rick Adelman, odiado por estos lares cuando no le daba minutos a Drazen Petrovic en los Blazers, con los que jugó 2 finales de la NBA, por cierto, y amado cuando dirigió a primeros de siglo a los mejores Sacramento Kings de siempre. Aquellos Kings de Weber, Divac, Stojakovic o Mike Bibby. También tuvo muy buenos años en Houston para un total de 19 temporadas, dando el callo y en activo. Y está aquí el vídeo de esta semana, primero de los 2 que componen el serial de entrenadores. Espero que hayas podido llegar hasta el final. Muchísimas gracias
Si así ha sido, yo te emplazo para dentro de 7 días, donde iremos con la segunda entrega de los entrenadores, los más actuales, muchos de ellos todavía en activos. Hasta entonces, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Recuerda que el martes que viene tienes el debate de Buzzer Beater. Hasta entonces, un abrazo muy fuerte y cuídate muchísimo. Chao.